Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque hoy es un día muy caluroso, muy soleado. Gracias a Dios, pero podemos agradecerlo porque quiere decir que no está lloviendo. Y mientras en todos los alrededores sigue lloviendo, en la casa del Señor, en Rema, sigue habiendo sol. Bendito sea el Señor, porque no permite que haya lluvia mientras no tengamos techo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos están contentos por eso? 2 semanas más y empezamos a poner el techo, hermanos. Solo 2 semanas más, en el nombre de Jesús. Así que puedes estar contento y agradeciendo a Dios que el día está bien soleado. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Puedes notar también que pues nuestra lona se ha movido un poco. El lunes hizo mucho viento y casi se cayó completa, pero gracias a Dios nuestro hermano Jesús, conocido como el Güero, nos echó la mano para que pudiera estar mejor, en mejores condiciones ahorita. Amén. Gracias a Dios. Nada más te voy a mencionar algunas cosas. Ya tenemos las 2 columnas del frente. Como puedes ver, ya se están trabajando con las 2 columnas de acá atrás. El primero son las 4 esquinas y también ya están descubiertas las zapatas de los lados. En esta próxima semana trabajan con las columnas que se van a fortalecer de los lados, y primero Dios, a partir de la siguiente semana, ya recordé, van a empezar a ligar nada más las columnas de los costados entre ellas, para que en un movimiento telúrico, en un temblor, no quiero mencionar la palabra terremoto, se oye más feo, pero es lo mismo a fin de cuentas, se mueva todo el edificio junto. ¿Sí? Así como está, nos decía el ingeniero, es muy probable que cada una de las columnas haga un movimiento individual, y eso es lo que pudiera ser peligroso. Entonces, como vivimos en zona sísmica, lo mejor es que vayan agarradas por debajo, igual que la estructura ayudará a que vayan agarradas por arriba. Amén. De esa manera todo el edificio se movería junto. Amén. Y en el nombre de Jesús nunca caería también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nunca le pasaría nada. Bendito sea Dios. Ahora, todo esto, hermano, nos cuesta dinero. Aproximadamente cada columna, ya con mano de obra, material y todo lo que va ocupando, nos anda saliendo alrededor cada una de 10,000 pesos. Nada más para que se dé una idea. Entre mano de obra y material que lleva, porque aparte lleva triplay, o sea, para poderle dar la forma. Entonces es un poquito más costoso también, pero gracias a Dios porque el Señor está proveyendo todo lo que necesitamos, y en las próximas semanas necesitaremos no solamente recursos económicos para sacar adelante las columnas que faltan, sino también para comprar la lámina. Solo de lámina nos vamos a llevar alrededor de 100,000 pesos. 100,000 pesos, nada más en la pura lámina, más todavía falta la renta de la grúa, más la mano de obra de los trabajadores que van a estar soldando en las alturas. Así que todo eso es lo que tenemos que ver. Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos porque Dios provee? Amén. ¿Cuántos se van a preocupar? Pero ¿cuántos van a orar agradeciendo? Amén, yo no, dice. Amén, yo no me voy a preocupar. Sí. Gloria a Dios. Qué bueno. Cuidado, ahí va otra pregunta así capciosa. Muy bien. ¿Cuántos trajeron Biblia? Ahora sí pueden decir amén. Gloria a Dios. Entonces, levanta tu Biblia, vamos a declarar con convicción y con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca,
nunca. Amén, gloria a Dios. Los niños pueden salir y los demás permanecemos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mientras ellos van saliendo, aprovecha para refrescarte. Se vale meter líquidos al templo, porque de verdad es prácticamente imposible no beber líquidos mientras estamos aquí. Hoy quiero hablarte, hermano, acerca de un tema que va a servirles principalmente a todas las mujeres, pero sin embargo también va para cada uno de nosotros. A veces la vida de la mujer cristiana parece como que tiene que ser una vida detrás del escenario principal. Como que mientras los hombres reciben las medallas, el aplauso, ¿sí? Reciben la recompensa de haber logrado cosas, parece que las mujeres tienen que estar como detrás del escenario, como que ellas no reciben la paga de las recompensas que lograron ayudar a obtener a sus esposos. No solamente hablamos de las mujeres, también hablamos de aquellas personas varones que gracias a sus oraciones, gracias a su tiempo con Dios, pueden ayudar a que muchas cosas en el ministerio puedan tener éxito. Gloria a Dios, porque a veces tu servidor es el que da la cara y pareciera que todo lo que Dios nos ha dado pudiera ser el resultado de solo lo que tu servidor hace. Pero la realidad es que hay personas detrás de tu servidor a través de las cuales Dios ha bendecido a nuestra iglesia. Estas personas pareciera que están entre las sombras, como que no se notan tanto, pero Dios espera en un momento sacarlas de ahí y ponerlas en la luz y poner los reflectores sobre estas personas para que también ellas reciban las recompensas. Obviamente Dios promete recompensas en el cielo. Amén. Allá es donde será el aplauso, allá serán los galardones. En esta tierra no hay promesa de galardón para nadie. Sin embargo, hay ciertas bendiciones, ciertos beneficios que también puede obtener una persona y que Dios quiere que la obtengas. Hay ministerios que Dios está manteniendo un poco como hacia los lados, esperando el momento de poder llamarlos a escena. Pero para que esto se dé, mis hermanos, sobre todo hermanas, ¿sí? Aunque ya dije que nuestros hermanos también tienen que poner atención, para que esto se dé a cabo se tienen que llevar ciertos requisitos, ciertas cosas que debes de considerar para que Dios te lleve de las sombras a la luz y de esta manera pueda el propósito que Él tiene para tu vida manifestarse. Ahora bien, el hecho de que Dios te ponga en escena no quiere decir que ya entonces puedes hacer lo que te venga en gana. Aún en ese momento tendrás que aprender a respetar ciertos principios que la Biblia menciona y de los cuales vamos a estar hablando en esta enseñanza. Amén. De tal forma que hoy hablaremos, el tema hoy lo hemos titulado de las sombras a la luz. Y no estoy hablando acerca de las tinieblas, refiriéndome al reino de Satanás, sino de la vida del ministerio como que no se nota de repente a estar al frente, a estar en escena, que todos puedan ver y recibir la bendición de aquellas hermanas que también Dios ha llamado. Dios también ha llamado a las mujeres al ministerio. Amén. Eso es importante y eso es hay que decirlo. Y hablaremos de una de ellas, que precisamente la encontraremos en el Antiguo Testamento. Yo creo que tú has oído hablar de María, la hermana de Moisés, hermana de Aarón. Amén. De ella estaremos hablando y estaremos aprendiendo a través de su vida cómo es que Dios la lleva de las sombras a la luz. Amén. La saca a la luz. Pero también vemos que comete un error, por lo cual Dios tiene que regresarla a las sombras. Pero ese error, ella sabe tratarlo, sabe trabajar con él, y de ahí mi Señor la vuelve a sacar a la luz, y no solo a ella, sino también a uno de sus nietos. Y eso es lo que también vamos a estar hablando acerca de ello. Te voy a pedir que vayamos, por favor, a Números capítulo 12, verso 10. Amén. Números capítulo 12, verso 10. Una vez que lo tengas, puedes decir amén.
Gracias a Dios. Verso 10, Números capítulo 12, verso 10. Dice la palabra: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Gloria a Dios. La vida en la sombra, hermano, es la vida de aquellos que no fueron reconocidos por los hombres como actores principales de ciertos acontecimientos, de ciertas bendiciones. En especial las mujeres han sido almas que hicieron proezas desde las sombras y que frecuentemente aplaudieron a los hombres mientras recibían las medallas que ellas colaboraron para que ellos ganaran. Ahora, Dios ha determinado, y creo que es el tiempo en el que Dios quiere sacarla de las sombras y poner a las mujeres al frente de muchas cosas. Para eso es necesario que veamos algunas de las cosas que hizo muy bien María y también algunas de las cosas donde se equivocó. Amén. Debes de saber esto. El sacerdote en aquellos tiempos tenía la encomienda de también ser una especie de médico para el pueblo. El sacerdote no solamente era capacitado en la palabra de Dios, sino que además se le daba una carrera como de médico, de tal forma que él aprendía a distinguir ciertas enfermedades y podía determinar cuándo se trataba de una enfermedad contagiosa y cuándo se trataba de una enfermedad no contagiosa. Cada vez que una persona se le notaba que tenía lepra, tenía que ir al sacerdote y éste determinaba si era lepra lo que tenía o algún otro tipo de infección en la piel. En algún momento Aarón tuvo que revisar a su hermana María un día en que surgió lepra en ella. Una especie de color blanco mortecino había surgido en su piel. Por eso la palabra dice: y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, es decir, Aarón, que era el médico del pueblo, fue, revisó a María y entonces él confirmó: María estaba leprosa. Amén. Debes de saber que cada vez que la palabra de Dios habla acerca de la lepra, hace referencia al pecado. Cada vez que una persona se menciona como leproso en la palabra de Dios, literalmente se está hablando, no literalmente, simbólicamente se está hablando como de pecado. La lepra representa eso en la Biblia, pecado. Es algo que se contagia, es algo que si no tiene cuidado puede llegar a contaminar a muchos. Así que el análisis de Aarón era inequívoco. María tenía lepra, estaba volviéndose toda como nieve y el mal la estaba consumiendo rápidamente. Era una lepra diferente, voraz, inaudita. La enfermedad avanzaba en minutos, lo que normalmente llevaría meses. Pero ¿cómo es que surgió todo esto? Para eso debo hablarte de algunas cosas de María, para que puedas entender qué fue lo que llevó a María de ser la hermana de dos hombres exitosos a pasar a ser una mujer exitosa también. Estoy hablando exitoso en el reino de Dios. Amén. Pero también cuál fue el error que la volvió a regresar a las sombras por un tiempo, pero que ella supo entender, supo aprender de ese error y más adelante Dios la regresa otra vez a escena. Para esto tú recordarás muy bien la vida de María. María es hija de dos levitas. Dos levitas se unieron. Tú recuerdas también, los levitas era la tribu de donde surgían los sacerdotes, pero también era la tribu que dirigía la alabanza, la adoración. Cuando dos levitas se unen, cosas maravillosas suceden. Es decir, cuando dos personas que están acostumbradas a agradecer, a bendecir, a adorar, provocan que surjan siervos de Dios, provoca que surjan personas que sabrán llevar a los hermanos a la iglesia, ¿sí? Los sabrán dirigir, los sabrán llevar en el nombre de Jesús. Así que esta familia se unió. Éxodo 2:1 nos habla de un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Amén. Quiero que notes que se casaron con gente de la misma tribu. Dios determina, mi hermano, que no podemos unirnos con gente que no tenga nuestra misma fe. Amén. Que no pertenezca al pueblo de Dios.
Eso es algo que la palabra nos enseña. El Señor dice: no os unáis en yugo desigual. A algunos no les gusta obedecer este mandamiento y piensan que ellos pueden convertir a la persona, ¿sí? Cuando a veces ni Dios puede convertir a una persona. Ellos creen que son más poderosos que Dios y que pueden lograr grandes cosas. Ahora, se unieron estas dos personas, y cada vez que dos adoradores se unen, habrá resultados gloriosos. En ese tiempo, tú recuerdas también, ellos tuvieron a un niño. La Biblia dice que era un niño hermoso. Obviamente, ese libro lo había escrito Moisés. Y hablando de sí mismo, dice que sus papás miraron que el niño era hermoso. Así que se vale, ¿sí? Imagínate a Moisés, ¿no? Y como vieron al niño hermoso, decidieron no matarlo, ¿sí? Habían tratado de esconderlo por 3 meses. La orden de Faraón era tomar a todo niño varón y echarlo al río, ahogarse. Ahora, ellos no lo pudieron ocultar mucho tiempo, porque lo que viene de Dios es imposible ocultarlo. Amén. Así que lo pusieron en una canastilla, calafatearon la canastilla por dentro y por fuera con asfalto y brea, de la misma manera que había hecho Noé con el arca. Ahora, ¿qué te enseña esto, mis hermanos? Por favor, no se me distraigan, volteen todos para acá. Amén. ¿Qué significa esto, que hayan puesto brea y asfalto por dentro y por fuera de la canastilla? Significa que para que una persona pueda servir al Señor, necesita estar protegido por dentro y por fuera. Amén. Por fuera, el ambiente, ¿sí? Debe de ser un ambiente idóneo para recibir palabra de Dios. Y por dentro también, es decir, una persona que no se dañe, que no se hiera, una persona que no se ofenda. Una persona que se ofende es una persona que no está protegida por dentro y se va a ahogar en el río del mundo. El Nilo representa lo que es el mundo, la mundanalidad. El dios de Egipto era considerada una divinidad en Egipto. Ahora, tú necesitas también, hermano, para lo que Dios va a hacer por ti, cuidar el ambiente externo. ¿Con quién te juntas? ¿Qué tipo de programas escuchas? Amén. Ahora, necesitas también protegerte por dentro, que nada te hiera, que nada te lastime. Hay gente a quien no se le puede llamar la atención, a quien no se le puede decir nada, porque inmediatamente se hiere. Amén. Ahora, de esta manera dejan que el mal brote en su corazón. Entonces debes de aprender a no dañarte, a no ofenderte, perdonar rápido, pasar por alto el agravio, ¿sí? El hecho de poner a Moisés en el agua y luego sacarlo es una figura de la resurrección. Amén. Por eso el nombre Moisés significa sacado de las aguas. El Nilo representa la muerte para Moisés, como la cruz para Cristo. Amén. Ahora, aquello que fue preparado para poder destruir al libertador fue el medio que Dios usó para llevarlo al trono celestial. Aquello que el enemigo prepara para tu destrucción siempre va a resultar en tu exaltación. Amén. Ahora, no trates de atrapar un ave mientras está en la tierra. Lo único que vas a provocar es que vuele. Amén. La vida de resurrección, hermano, surge precisamente de eso, de entregarte, ¿sí?, a muerte primeramente, y que Dios te pueda tomar para resurrección. Ahora, Jocabed, la mamá de Moisés, vio a Moisés hermoso, por eso buscó conservarlo. Debes de saber que solo lo que ves hermoso es lo que vas a tratar de conservar. Todo aquello que no te agrada lo vas a perder, lo vas a dejar ir. Todo aquello que no ves hermoso no le darás importancia. Amén. Así que, ¿qué es lo que ven tus ojos? ¿Cómo miras a la iglesia? ¿Cómo miras lo que el Señor está haciendo con nosotros? Solo aquello que ves hermoso procuras conservarlo. Ahora, la orden de Faraón fue: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Esto fue un error, porque si dejas a una mujer de Dios viva, esa mujer va a salvar a toda una generación. Así son las mujeres de Dios. Tratan de salvar a sus hijos, tratan de salvar al marido. Los maridos son diferentes. Los maridos dicen: pues ay, cuando ella quiera, yo mientras voy a ir a la iglesia. Las mujeres no, insisten y insisten en llevar a la gente, a su familia a la iglesia. ¿Verdad que sí, hermanitas? Así son ustedes. No descansan hasta que ven a los chamacos sirviendo en la alabanza, al marido puesto también en trabajo, en algún ministerio. Entonces es cuando descansan. Ahora, María
nota que el niño es sacado de las aguas por la hija de Faraón. Inmediatamente ella le propone, ¿sí?, que podría contratar o conseguirle una nodriza al niño. Tú pregúntate, ¿acaso no habría suficientes nodrizas egipcias como para tener que buscar una judía? Pero esto es provisión de Dios, provisión divina, y María está ahí. Amén. María junto con su madre te enseña a poner tus sueños donde pasarán las oportunidades. Nunca tendrás la oportunidad de alcanzar tu sueño hasta que no te atrevas a arriesgarlo. Amén. Mientras no te atrevas a arriesgar tu sueño, nunca podrá hacerse realidad. María lo hizo, y eso que todavía tenía entre 13 y 14 años. Ahora, gracias a María, Moisés está vivo. Gracias a María, Moisés crece también entre su pueblo. Si lo hubiera criado una nodriza egipcia, Moisés nunca se hubiera dado cuenta de su origen hebreo. Pero María provocó que se lo llevaran a su misma mamá, a Jocabed. Y entonces ella puede criarlo en la palabra de Dios, en la ley de Dios, lo que ellos conocían de las escrituras. No puedo decir la ley de Dios, porque Moisés es el que trae la ley de Dios años más adelante, pero sí es el que trae, a quien se le comunican las escrituras, a quien se le enseña que habrá un libertador en Egipto. Y obviamente todo apunta a que Moisés es. Ahora, no solo eso. Una vez que Moisés crece y logra sacar a Israel de Egipto, entonces tú recuerdas muy bien cómo Faraón se arrepiente de dejarlos ir y decide atacarlos, decide ir por ellos. Dios abre el mar rojo, pasa el pueblo de Israel en seco, y luego el mar rojo cae encima del pueblo egipcio, del ejército egipcio. Amén. Ahora, después de que cruzan ese mar, María es la que dirige a todas las mujeres con un pandero en alabanza, con danzas y con canto profético. Y eso que tenía más de 90 años de edad. Mira, el capítulo 15, verso 20, dice de la siguiente manera: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. ¿Qué edad crees que tiene María aquí? Nada más imagínate, es mayor que Moisés, entre 13 y 14 años. Moisés es llamado a sacar a Israel de Egipto cuando tiene 80. O sea que estamos hablando de que María tiene más de 90 años. Y es la que toma el pandero, y la viejita María empieza a danzar y empieza a alabar al Señor con un canto profético. Es la primera vez que se le llama profetisa a María aquí en la Biblia. Amén. Muchos niegan el ministerio de la mujer, pero es imposible negar el ministerio de la mujer cuando la ves danzando del otro lado del mar. ¿A qué me refiero? Que hay un mar que tienes que cruzar primero, hermanita, para que tu ministerio pueda ser avalado. Por primera vez se le llama profetisa a María, pero esto sucede cuando ella empieza a alabar a Dios después de una victoria. Hay gente que recibe victoria pero no sabe agradecer a Dios. Y María protege la victoria con alabanza, con adoración. Hay un mar que tienes que cruzar para que Dios te pueda mostrar a qué fuiste llamada. Un mar de divorcio sin concluir, un mar de una herida sin sanar, un mar de un hábito sin vencer, un mar de un corazón entregado a otra cosa diferente a Dios, un mar que puede ser el mar de la codicia. Y no va a ser sino hasta que veas a los egipcios que te oprimieron, hasta que los veas flotando en el mar, que Dios puede avalar tu ministerio. No vas a salir de las sombras hasta que aprendas a vencer, ¿sí?, los egipcios que te están oprimiendo en tu interior. Aquello que no te deja salir adelante, aquello que incluso defiendes y justificas. Mientras no lo hagas, Dios no puede hacer lo que Él ha planeado hacer contigo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, hay personas, hermanitas, que tratan de ser reconocidas en sus ministerios cuando no se han deshecho de sus egipcios. Todos cruzaron el mar, pero fue María la que tomó el pandero para profetizar y también para danzar. Es la gente que alaba la que puede proteger sus victorias. La Biblia dice que una vez que hayas vencido al enemigo, una vez que hayas superado una batalla, estad firmes.
No dice acuéstate en la hamaca, tómate un coco y disfruta la victoria descansando. Dice no, y una vez concluido todo, estad firmes. Amén. Estad firmes. María, habían vencido a los egipcios, al ejército más poderoso del momento, y María protege esa victoria con alabanza. Amén. Podrían haberse tirado al piso, descansar y decir, wow, por poco y nos alcanzan. O podrían haber dicho, fue maravilloso cómo los vencimos. Pero son los que, a pesar del cansancio, todavía toman un tiempo para decir, ahora vamos a agradecer al Señor, vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo. Son ellos los que pueden salir de las sombras a la luz. Aquellos que aprenden que en los momentos de dificultad también se alaba a Dios, que Dios es digno de ser alabado en cualquier circunstancia. Lo vimos el domingo. Amén. Alabaré al Señor en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo y en el tiempo pésimo. ¿Sí? De continuo su alabanza estará en mi boca, dice el salmista. Hermano, hay personas que diluyen sus victorias porque se olvidan de alabar, se olvidan de agradecer. Pero las mujeres salieron en pos de María para alabar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿y dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los hombres? ¿Sí? Esto es algo interesante porque las mujeres son más sensibles a las cosas espirituales. Los hombres somos más duros. ¿Sí? Alguna vez te decía, los hombres somos así más o menos como una ostra, ¿verdad? Dura, pero una vez que logras abrirla te encuentras adentro un ser baboso, ¿verdad? Cualquier similitud es pura coincidencia, ¿verdad? Blandito, ahora sí puede hacer las cosas como más fácilmente para el Señor. Nos cuesta más trabajo, pero una vez que decidimos entrarle, le entramos con todo el corazón. Algún hombre por ahí debería decir amén. Con ese ánimo luego se nota, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, pero las mujeres son más sensibles. Tú vas a cualquier iglesia y hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Tienen el amor por Dios a flor de piel. ¿Sí? Ahora, me encantaría leer que en esta parte de la Biblia dice, y el achacoso viejito de Aarón se paró como pudo, tomó su bastón y empezó a alabar a Dios como podía. Pero no dice así. No dice que los hombres también se unieron a las mujeres. No, tampoco dice de esa manera. Algunos de los que estaban estudiando para ser sacerdotes se levantaron. Hermanos, no dice así. Fue la vieja María de 90 y tantos años la que dirigió el canto y la alabanza, y fueron las mujeres las que se le unieron. Así que ella cantaba, y dice la palabra en el verso 21 que las mujeres le respondían con más cantos y alabanzas. Esto es algo extraño en el relato porque dice que ellas le respondían. ¿Sí? No parecía que ella le respondía a ellas, no parecía que ellas le hablaran. Pero hay un lenguaje más allá de las palabras, y es el lenguaje del agradecimiento. El agradecimiento es mejor conocido en el ambiente cristiano como alabanza. La alabanza es agradecimiento, ¿sí? Es un lenguaje, hermano, que es el lenguaje del cielo. ¿Alguien conoce ese idioma? Amén. El lenguaje del agradecimiento, de la alabanza. Cuando reconoces la obra de Dios en tu vida, lo que Él está haciendo. A veces se logra escuchar con los oídos, pero siempre ese lenguaje siempre se escucha con el espíritu. Cuando no tengas nada más que decir, cuando no tengas nada más que hablar, hermano, es el momento de hablar el lenguaje del cielo. Hay que agradecer, hay que alabar, bendito sea Dios. Cuando todo amerite llorar, cuando todo amerite quejarse, molestarse, es el momento de elevar una alabanza, una adoración al Señor. Amén. Ahora, María está cantando, profetizando una y otra vez que Dios echó en el mar al jinete y al caballo. Y dice también la palabra, cantad a Yahvé, porque en extremo se ha engrandecido. ¿Sí? Alabad a Yahvé en extremo. ¿Sí? Ahora, Dios puede ser engrandecido, pero también puede ser engrandecido en extremo. ¿A qué se refiere esto? Sé radical, ve al extremo, entrega el corazón, amén. Agradece desde lo más profundo de tu ser, engrandécelo en tu vida hasta que de tan grande no pueda haber lugar para nadie más en tu corazón más que para Él.
Amén. Engrandécelo de esa manera, y de esa manera es que Dios te toma del lugar de las sombras. Te puede tomar de un pueblito tan pequeño como Lázaro Cárdenas, y de repente en todo el mundo ya conocen a la iglesia. Así es como funciona el reino. Amén. Aquel que se atreve a alabar en los momentos de dificultad, en los momentos terribles, que cuando no hay recursos, entonces gritas de alegría y dices: wow, vamos a vivir otra aventura en Dios, porque no tenemos ni un peso y de todas maneras tenemos que concluir la obra que Dios nos ha enviado. Amén. Ahora, todo esto lo hizo bien María, pero llegó un momento en que tanto éxito le hizo pensar que ella estaba casi hasta por encima de Dios. Y ahí es donde cometió un error. Se consideró con derecho de criticar a Moisés. Total, yo le salvé la vida, ¿sí? Por mí está vivo. Yo fui, si hoy es líder de Israel, es gracias a mí, porque yo le conseguí una nodriza judía, ¿sí? Su propia madre, una nodriza hebrea. Ahora, tú recuerdas la historia. Moisés había dado la orden que no podían casarse con ninguna mujer que no fuera hebrea, ¿sí? Y entonces Moisés fue el que les dio esta ley, y de repente ve Moisés en viuda, y a las pocas semanas ven a Moisés paseándose con una mujer extranjera de una región que se llama Cus. Por eso es que llamaban mujer cusita, porque así se llamaba la región, Cus. Y era una mujer extranjera, y él la va paseando por el pueblo, ¿sí? Y entonces María se molesta y empieza a decir: Moisés ha hecho mal, se casó con una extranjera africana, debo corregirlo. Después de todo, soy la hermana mayor, le salvé la vida en el Nilo, y además Dios me reconoció como profeta, lo cual era verdad. Dios le llamó profetisa, la palabra lo dice. Ahora, ella está preguntando, además, los hombres, ¿dónde estaban mientras danzábamos? ¿Dónde estaba toda la congregación? Hermanos, este es algo que debemos de corregir, es algo que no debemos permitir que entre nosotros. Hay gente que apenas le atina un sueño y ya se sienten capaces de cuestionar al más grande de los profetas, nacido de mujer, como Juan el Bautista. Debemos tener cuidado con aquellos que se consideran hermanos mayores. María cometió ese error. Sí, es verdad, tenía grandes éxitos. Hay muchas cosas que agradecer a María, sí, para que el pueblo de Israel esté ahora libre. Increíblemente, mientras criticaban a Moisés, estaban pensando que Dios hablaba por medio de ellos. Lo estamos criticando, pero seguramente también es Dios hablando a través de nosotros. Hay una frase que me gustó, que por ahí me encontró, y que dice así: lo peor del desafinado es que le gusta su voz. Él opina que canta bien. Conocimos a una persona, no voy a decir en dónde para que nadie sepa, de verdad, pero qué mal cantaba. Y tú dijeras, bueno, pero alababa al Señor. La realidad es que cantaba porque le gustaba que lo oyeran cantar, porque él creía que cantaba muy bien, de veras. Para cualquier cosa quería cantar. Y todos los que estábamos alrededor decíamos: no, ya va a cantar otra vez. Hasta él mismo grababa sus cantos, y te subías a la camioneta con él y traía sus propias grabaciones ahí. O sea, todo el camino lo ibas escuchando. Dices: no, mejor me voy a pie. No puede ser. Pero a él le encantaba su voz, le fascinaba. Pero tú lo hubieras escuchado, ni tocaba bien, ni cantaba bien, pero a todo mundo le regalaba un disco de sus canciones, ¿sí? Ya cuando salíamos de la iglesia, se los sugieres, va al recoger los botes de basura, ahí estaban todos los discos. No, hombre, ¿quién va a querer escucharle? ¿Sí? Pero él se sentía que le gustaba la voz. Lo mismo pasó con María y con Aarón. María dijo: bueno, yo también soy profetisa, el Señor habla también a través de mí, y yo puedo hacer como yo perciba del Señor. Y está mal Moisés, y yo creo que esto que estoy diciendo de que está mal Moisés, incluso es Dios hablando a través de mí. Ellos dijeron en Números capítulo 12, verso 2, dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Yahvé. Deberías de saber esto: no hables lo que no quieres que Dios escuche.
El privilegio, a la vez que es el problema de cualquier profeta, es que todo lo que habla, lo habla al oído de Dios. Toda persona que considera que Dios habla a través de ella, Dios los escucha. Es como si le hablaras al oído. Ten cuidado con lo que hablas, ¿sí? Hay alguien que dice por ahí, nunca un chisme permanece en secreto. Por eso se llama chisme, porque no es secreto. Puedes evitar lo que salga de tu boca, pero una vez que salga ya no puedes evitar que regrese a ti. Las palabras, hermano, van a ser como boomerang. Siempre van a regresar y traen vuelo, ¿sí? Ahora, fíjate bien, ¿no te parece extraño que la niña que libró al libertador pueda ser la misma anciana que ahora trata de crucificarlo? Me debes a mí la vida, y si yo quiero, en este momento te condeno y te expulso del pueblo de Dios. Imagínate, porque esa era la sanción, fuera del pueblo de Dios. Y ahora lo iba a imponer María, cuando Dios escogió como libertador a Moisés. Conozco creyentes que fueron sencillos, humildes, dispuestos a servir en todo, hasta que tuvieron su primer éxito en el reino, hasta que Dios mostró algo bueno en ellos. Entonces, a partir de ese momento hay que tratarlos con pincitas para que no se molesten. Gente que se volvió juiciosa, criticona. Bastó que oraran por uno que sanó para que se sentaran a la derecha del Padre a dirigir el tribunal de Cristo. Ahora ellos estarán en el tribunal juzgando todo, ¿sí? Una simple oración en lenguas y se les soltó la boca con otro tipo de lenguas, porque ellos dijeron, también por medio de mí habla Yahvé. Ahora, ella atentó contra el pueblo, porque si hieres al pastor, entonces dispersas las ovejas, así dice la palabra. Ella atentó contra Moisés, y entonces lo que ella hizo lo oyó el Señor. Dice la palabra en Números 12:2, la última parte del versículo, y lo oyó Yahvé. Dios tuvo que intervenir. Mira lo que dice el verso 6. Y Dios les dijo, oíd ahora mis palabras, como si Dios estuviera diciendo, porque yo ya los escuché, yo escuché ya las de ustedes, ahora escúchenme a mí. Ya los escuchamos cómo hablaron ustedes, ahora me van a escuchar a mí. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahvé, como diciendo, la murmuración que ahora hicieron los anula, sí, como tales, porque Dios nunca profetizará murmuración, jamás. Amén. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Nunca el don de Dios va a profetizar murmuración. Que nadie se equivoque. Esto es algo muy importante y es algo que debemos de cuidar. Nada de que Dios me reveló que el pecado de aquel hermano y ahora sé que él anda así y se lo voy a contar a varios hermanos para que oremos por él. Hermanos, Dios no profetiza murmuración. Amén. Pudiste tener grandes éxitos en la luz, pero si no refrenas tu lengua, tienes que regresar a las tinieblas, tienes que regresar a las sombras, ¿sí? Dios le dice a María, profeta, profetiza. Sí, tú, te hablo en sueños y visiones, pero no cara a cara como a Moisés. ¿Sí? A él le digo todo claramente, sin figuras, porque él es fiel en todo lo relativo a mi casa. Yo lo conozco, él me conoce. La pregunta fue, ¿cómo te atreves a criticarlo? ¿Por qué no tuvieron temor? ¿Sí? ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo? No dijo de hablar contra su hermano. Este es el problema. La familiaridad, hermanos, provoca grandes problemas. Hace poco, hablando en una célula, les decía, a veces el hecho de que convives mucho con una persona provoca que le llegues a faltar al respeto. Esa es la razón por la que entre esposos se faltan al respeto, porque ambos se creen con el derecho de poder ofender a la otra persona. Nadie te conoce como yo te conozco, ¿sí? Y realmente María pudo haber dicho, a ti nadie te conoce como yo te conozco.
acuérdate que yo te cambié los pañales, ¿sí? Yo te conozco y muy bien. Ahora, yo mismo, ¿sí?, utilicé las toallas húmedas contigo, por si no te acuerdas. Por mis manos pasaron muchas de las cosas que desechabas, Moisés. Te conozco muy bien. Dice el versículo 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Fíjate que le llamó fiel a pesar de que había cometido un error, y le llama fiel. En toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. ¿Sabes qué sucede cuando faltas al respeto, o se faltan al respeto por la familiaridad entre esposos, entre padres y hijos? Dios se va. Dios se va. Dios no permanece ahí. Dice, el Señor se fue, se molestó y se fue. Cada vez que hay murmuración, cada vez que se falta al respeto por la familiaridad, cada vez que tú dices, nadie te conoce igual que yo puedo decir lo que digo porque yo sí te conozco, el Señor se va. Porque si el Señor te dice, ama a tus enemigos, imagínate lo que dice acerca de tu esposo o esposa. Y el Señor se fue. Lo peor que puede pasarle a un ser humano es que Dios se vaya. ¿Y cuál es la consecuencia? María se quedó leprosa. ¿Qué significa esto? Que si Dios no está contigo, comienza a surgir en los seres humanos maldad. Eso es lo que representa la lepra. Se llenó de maldad. ¿Te crees bueno? ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Moisés? Le dijo, mete tu mano en tu seno, y la metió, y cuando la sacó ¿cómo? Leprosa. Eso habla de lo que eres sin Dios. Pero le dice Dios, ahora vuelve a meter tu mano, ahora que estoy contigo. Metió su mano una vez más y ahora la sacó sana. Lo que necesitas, hermano, es un toque de Dios. Amén. Estamos llenos de lepra por dentro. Necesitamos un toque divino, un cambio de corazón para ser sanos. ¿Cómo sabes que Dios te puede llamar, seas Moisés o seas María? Porque ya no tienes más lepra. Porque Dios ya ha sanado el corazón. ¿Y cómo sabes que Dios no está contigo? Porque tienes maldad. Todavía hay malicia. Te he explicado qué es malicia. Malicia es cuando te surgen pensamientos, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, ¿sí? Para que se le quite. Que por cierto, esa frase está mal. Para que se le quite. Como si eso se le quitara, eso hubiera sido lo que Dios nos hubiera hecho, ¿sí? Si hubiera vengado de nosotros para que se nos quitara, y de todos modos ni se nos quitó. ¿O a cuántos se les ha quitado porque alguien se vengó contra ustedes y se le quitó lo malo, lo grosero? No lo sé. Ahora, el resultado de la murmuración fue la lepra. La consecuencia de la lepra fue que María estuvo fuera del campamento por 7 días. Y en esos 7 días el pueblo de Israel no pudo avanzar. La murmuración es una lepra que aparta a Dios y que detiene al pueblo. No podemos permitirnos algo así. En el momento en que murmuramos unos de otros, en ese momento el pueblo de Dios se detiene, no avanza. Incluso, ¿sí?, se dice dentro de las tradiciones judías que el Padre mismo, el Padre Celestial, escupió el rostro de María. Verso 14 y 15 dice, respondió Yahvé a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Esta es una manera simbólica de haber dicho, a un Dios mismo le escupió. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El peor daño hacia la iglesia por parte de los murmuradores es que limitan el avance de la iglesia. Hermanos, suena muy fácil, es tan fácil caer en la murmuración, pero te detiene, no te deja avanzar, ni tampoco deja avanzar a todos aquellos que participaron de ello.
Es la obra del diablo. ¿Sabes que la palabra diablo también significa calumniador? Hay momentos en la vida en que se existe como escupido por Dios. Todo está mal, no hay avance en nada. Debes de cuidar cómo abres tu boca, cómo abrimos nuestra boca. Ahora, María aprendió la lección. Hermanos, debemos de aprender esto. Te lo he hablado antes, tenía años que no tocaba este tema, pero es necesario volverlo a tocar de vez en cuando. No se puede hablar contra la autoridad. Hermanitas, Dios no te va a llevar a tu ministerio. Dios no te va a sacar a hacer lo que Él te llamó a hacer mientras siga habiendo murmuración contra tu autoridad, contra tu esposo. Amén. Es después de Dios, tu esposo es lo que sigue. Amén. Y después de él sigue tus hijos. Y después de tus hijos sigue tu trabajo. Y después de tu trabajo sigue tu ministerio. En ese orden. Ese es el orden. Dios no es el ministerio, no confundamos. Dios es por encima de todo. Luego tu esposo. Tu esposo está por encima de hijos, trabajo, ministerio. Amén. No vas a ser tomada de tu lugar para ponerte donde Dios quiere hasta que sigas ese orden. Dios, esposo, hijos, trabajo, ministerio. Habemos personas que nuestro trabajo es nuestro ministerio. Amén. Pero ese es el orden. Si no, permanecerás en las sombras. Sí, con gran sabiduría, sí, con grandes dones, pero en la sombra, porque no has entendido todavía cuál es la prioridad que Dios ha puesto. María lo entendió. El verso 13 dice: entonces Moisés clamó a Yahvé diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Fíjate, el hermano, sí, está hablando a su favor. Primero Aarón le pidió a Moisés, le pidió perdón y le dijo: ora por María. En cuanto vieron la lepra en María, ambos comenzaron a interceder por ella. ¿Qué habla de esto? Todo favor que hagas al pueblo de Dios, beneficiando a tus hermanos, será recompensado mañana. Ella había luchado por sus hermanos, era la hermana mayor. Había sembrado en Aarón y había sembrado en Moisés. Ahora obtenía su cosecha. Gracias a ella, Moisés había llegado a donde Dios quería tenerla. Y ahora, gracias a Moisés y a Aarón, María puede ser sanada de la lepra. Amén. Fíjate la diferencia, lo que provoca murmurar y lo que provoca interceder. Interceder trae sanidad. Amén. Trae orden. Pero la murmuración siempre trae lepra. Siempre. Ahora, nunca imaginó María que salvar la vida de ese niño chillón, de ese niño llorón, le salvaría el día de mañana la vida a ella y le salvaría la comunión con Dios. Amén. Una de las características del reino de Dios es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Es una ley que está funcionando en este momento para María y es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué importa si tu hermano tiene o no tiene la culpa? Ruega por él. Tú no sabes si lo único que impide su locura es tu oración. Amén. No importa quién se haya equivocado, Dios espera intercesión, no murmuración. No importa lo que haya hecho, Dios espera intercesión, no condenación. Amén. Ahora, María lo entiende a partir de ese momento. Nunca más se vuelve a ver que María vuelva a hablar contra Moisés o vuelva a contradecir a Moisés en nada. De hecho, no se vuelve a hablar de María, sino hasta Miqueas capítulo 6 verso 4. Dice la palabra, por favor, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ya no dice y a tu hermana y a su hermana. Sí, ya menciona su nombre también dentro de los héroes que lograron sacar de Egipto al pueblo de Israel. Moisés, a Aarón y a María. Amén. María, sí, siempre es vista como la hermana de Aarón. Siempre que mencionan a María dice la hermana de Moisés, la hermana de Aarón.
Es decir, siempre la relacionan según la obra de alguno de los dos grandes hombres de la Biblia. Pero cuando el padre habla de ella más tarde, ya no se refiere a ella como la hermana de alguien, y menos como a la que escupió. Se refiere a María en términos de su profeta enviada. Amén. Está en la lista de los grandes. Dios la acaba de sacar de las sombras a su luz. Ahora, no solo ayudó a libertadora de Israel a sobrevivir en el río Nilo, en el Mar Rojo, sino que fue enviada por Dios para salvarle la vida y para poder traer palabra de Dios en las victorias. No solo cantó de gusto después de cruzar el Mar Rojo, fue enviada por Dios para confirmar la victoria, profetizando con canto, con danzas y con pandero. No solo tuvo la fortuna de ser hermana de dos grandes hombres de Dios, sino que también ella fue una gran mujer, una profeta de la que sus hermanos podrían sentirse orgullosos. No fue criada por casualidad, fue una profetisa por llamado. La Biblia dice, hermano, que María se casó con un hombre llamado Ur, y que fue la abuela de un joven llamado Besaleel, que si tú te fijas en la Biblia, en Éxodo, contribuyó para la construcción del tabernáculo. Dice la palabra que Dios le dio a este joven ciencia, conocimiento sobre toda artesanía, sobre todo trabajo de oro, plata, piedras preciosas. Le dio ingenio, creatividad. Dice la palabra que le dio sabiduría e inteligencia del Espíritu de Dios para que pudiera hacer el tabernáculo. El nieto de María logró todo eso. Ahora, ¿qué tiene esto de relevante? Hablemos del nieto de Moisés. El nieto de Moisés, dice la palabra más adelante, que era el sacerdote que dirigía la adoración a una imagen tallada. Es decir, el nieto de Moisés terminó adorando a un Dios que no era el verdadero Dios. ¿Qué te enseña esto? Que es la intercesión y el arrepentimiento lo que finalmente llevará a tu descendencia a adorar al Señor, ¿sí? O en el caso de no valorar la palabra de Dios, la que llevará a tus hijos a perderse la salvación que Dios tenía para ellos. Amén. María entendió, ocupó su lugar, estuvo ahí alabando a Dios, aplaudiendo a aquellos que tenían éxito. Cuando veía sus errores, eran sus hermanos. ¿Cuántos conocen los errores de sus hermanos en la carne? ¿Verdad que sí? De tu esposo, de tu esposa, tú te los conoces muy bien. Pero ella ya no vuelve a mencionar ninguno. Ya no. Entendió que fue puesta para intercesión, no para murmuración. Y cuando ella entendió eso, Dios la saca a la luz. Va por ella a las sombras, la saca a la luz. Ahora es una de las heroínas, o la única heroína, ¿sí?, de la salida de Israel de Egipto. Dios envíe a mis siervos Moisés, a Aarón y María. Amén. Ya no dice ya a su hermana y a María. Ahora el ministerio era reconocido, ¿sí? Dios reconoció y le dio el lugar que le tocaba a María. El asunto es cuando nosotros pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que podemos incluso romper lo establecido por Dios, la autoridad de Dios. La vieja profetisa María supo transmitir su mensaje mejor que el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Aquel hablaba cara a cara con Dios y no pudo transmitir la palabra a sus hijos y nietos. Y la mujer que escuchaba a través de figuras, visiones, supo transmitir muy bien el mensaje de Dios a sus hijos y a sus nietos. Todo por ocupar el lugar que Dios te ha dado. Amén. Hermanitas, a veces ahí donde están, parece que como si no fueran importantes, como si lo que ustedes tienen o Dios les ha concedido no tuviera relevancia. Pero solo hay una manera de salir de ahí, y es alabando a Dios,
adorando al Señor, aún en los peores momentos, intercediendo cuando te enteras de un error, de una falla. Amén. Y entonces Dios te toma y empieza a llevarte, a hacer contigo, a cumplir su ministerio a través de ti. En el nombre de Jesús. ¿Alguien sabe de lo que hemos hablado? ¿Alguien cree que Dios nos ha hablado en esta tarde? En el nombre de Jesús. Entonces, ahí donde estás, no es que Dios no te haya llamado, hermana. No es que Dios no tenga un ministerio especial contigo, sino que para poderte tomar, necesita verte adorando en las victorias, pero también en las derrotas. También en los momentos difíciles, en las aparentes derrotas. Dios necesita verte intercediendo donde los demás están criticando. Te lo voy a decir así. Dios está diciendo en esta tarde: ha llegado el tiempo de las mujeres. El tiempo de las mujeres en Rema. Parece que todas están en la sombra, pero Dios ha determinado sacarlas a la luz. Amén. Y te está dando la manera de hacerlo. Amén. Siempre con respeto a la autoridad. Cuando te enteres de fallas, no se murmura, se intercede. Y cuando hay victorias, se alaba. Y cuando hay dificultades, se alaba. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, creo que ya sé cuál es la razón por la que mi vida permanece como escondida, como si no hubiera un llamado para mí. Creo. Y si tú así lo crees, dile: he cometido error, y dile cuál ha sido tu error. Pero estoy lista también, dile: he estado esperando este momento a que me dijeras qué me hace falta. Y estoy lista para salir a la luz, para hacer lo que tú me has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahí donde estás, también vamos a ofrendar. Vamos a diezmar, en su caso, en esta noche. Señor, gracias te damos por tu fidelidad con cada uno de nosotros, con cada una de tus hijas. Gracias, Señor, por lo que tienes planeado para las mujeres de esta congregación. Gracias, Padre, porque también otras mujeres serán bendecidas, Señor, alrededor del mundo, por la palabra que traerás a través de ellas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Te recuerdo, hermano, si puedes apoyarnos en los próximos días, de verdad, estamos haciendo gastos fuertes con el fortalecimiento de columnas y la estructura está ya lista. Tendremos que hacer otro gasto ahí con lámina, con mano de obra para los trabajadores que estarán soldando en las alturas, la grúa que estaremos rentando también, ¿sí? Así que, por favor, si quisieras apoyarnos, nos bendecirías mucho, nos ayudarías bastante. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a nosotros intercediendo cuando nos enteremos de fallas, alabando en medio de derrotas, de fracasos, pero también de victorias, ocupando nuestro lugar de acuerdo a nuestro llamado. En el nombre de Jesús. Los que así lo haremos, decimos: Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas. Amén.